Desde el inicio de la historia bíblica, existe una figura que encarna la rebelión, el conflicto y la furia contra el orden divino. Satanás no es solo el adversario de Dios, es la personificación de la ira llevada al extremo. Antes de ser el tentador, el acusador o el enemigo del hombre, Satanás fue presentado como un ser elevado, cercano a lo divino. En la tradición bíblica y teológica, su nombre significa adversario u opositor. No es que nazca como el mal absoluto. En realidad, su caída es consecuencia de un conflicto interno, y este fue provocado por la ira. Pero la ira no es solo enojo. En la tradición cristiana, la ira es rechazo consciente del orden divino, violencia espiritual contra la autoridad, deseo de destruir aquello que no se puede poseer. La ira nace cuando el orgullo es herido, y en Satanás ese orgullo herido se transforma en rebelión eterna. Satanás no cae por debilidad, sino por esta furia. Furia por no ser el centro, furia por no aceptar la voluntad divina, y furia por ver al ser humano elevado. Me rebelaré, subiré por encima de las estrellas. Ese pensamiento no es soberbia pasiva, sino ira activa, una decisión de confrontar al Creador. Aquí Satanás se convierte en el arquetipo de rebelde colérico, el que prefiere arder antes de someterse. Dentro de los 7 pecados capitales, cada demonio representa una fuerza específica del alma humana. La ira es explosiva, destructiva, contagiosa, y no busca placer pero sí venganza. Satanás encarna esta ira contra Dios, contra el orden, contra la creación, y sobre todo contra el ser humano. No tienta por diversión, tienta por odio. A diferencia de otros pecados, Satanás no quiere poseer el mundo, quiere corromperlo. Por eso su rol es provocar guerras, dividir naciones, incitar al odio, romper vínculos y convertir el dolor en violencia. La ira no razona, simplemente arrasa. Cuando Satanás tienta al ser humano, no lo hace con fuerza bruta, lo hace sembrando resentimiento, envidia, rencor y odio acumulado, porque sabe que la ira es el pecado que más rápido destruye el alma. Un hombre dominado por la ira deja de pensar, deja de amar y deja de escuchar, y se parece cada vez más a su tentador. Según la teología clásica, la ira es la antesala de todos los demás pecados. Es el punto donde la razón se rompe, y es el pecado que justifica cualquier atrocidad. Satanás no solo representa la ira, vive en ella. Por eso su condena no es el fuego, sino arder eternamente en su propio odio. Satanás no reina en el infierno por poder, sino porque es incapaz de dejar de odiar, y así se convierte en el símbolo máximo de la ira. Recuerda que la ira no destruye al enemigo, destruye a quien la alberga. ¿Alguna vez te has preguntado quién es realmente Asmodeo? El demonio del que tantos mitos y leyendas hablan desde hace siglos. Un espíritu maligno dedicado a sembrar la lujuria y el caos, o un símbolo mucho más complejo de los deseos humanos. Las culturas lo han retratado de muchas formas distintas, y cada versión guarda secretos fascinantes. Asmodeo aparece por primera vez en el libro de Tobit, un texto considerado deuterocanónico. Ahí se le describe como un demonio que mata sucesivamente a los maridos de una mujer llamada Sara, movido por los celos y la lujuria. Este relato lo muestra como un ser vinculado al deseo descontrolado, y su nombre en aquel contexto proviene del persa Ashama-daiba, que significa demonio de la ira, asociándolo tanto con la pasión como con la violencia. Con el paso del tiempo, Asmodeo adquirió más protagonismo en la literatura judía. En el Talmud babilónico se le menciona como el rey de los demonios, y se le atribuyen poderes sobre los deseos carnales y sobre la envidia. Algunas historias incluso lo muestran participando en disputas con el rey Salomón, quien según las leyendas llegó a enfrentarse a él y a someterlo con un anillo mágico entregado por Dios. Dentro de la tradición islámica, algunos eruditos han asociado a Asmodeo con espíritus malignos conocidos como Dajjin, aunque no aparece directamente en el Corán. Se dice que su figura se entrelaza con relatos de seres invisibles, quienes tientan a los humanos a desviarse del camino recto. Esta relación refuerza la idea de Asmodeo no solo como una invención cultural aislada, sino una representación recurrente de un mismo arquetipo, el demonio del deseo. Durante la Edad Media, los grimorios europeos lo catalogaron entre los príncipes del infierno. Se dice que comandaba legiones de demonios y que podía conceder conocimientos ocultos a los magos que se atrevían a invocarlo. Sin embargo, siempre cobraba un precio alto, el alma o la cordura de quien buscara sus favores. Esta visión lo acercó más a la iconografía clásica del demonio tentador, seductor pero peligroso. Uno de los mitos más llamativos es su supuesta afición por los juegos de azar. Textos esotéricos mencionan que Asmodeo incita a las personas a arriesgarlo todo en apuestas, alimentando la ruina personal y la adicción.
Este detalle lo convierte no solo en un demonio de la lujuria, sino también de los excesos y los vicios que dominan la voluntad humana. Su imagen también evolucionó artísticamente. A veces se lo representa con 3 cabezas, una de carnero, una de toro y una humana, junto con patas de gallo y una cola de serpiente. Estas figuras grotescas intentaban reflejar la suma de sus atributos: la lujuria, la fuerza animal y la inteligencia maliciosa, una combinación que hacía de él un adversario tan temible como irresistible. En la literatura renacentista, Asmodeo adquirió nuevos matices. Autores como Colin de Plancy lo incluyeron en su célebre Diccionario Infernal, donde fue clasificado como los 7 príncipes del infierno, siendo el responsable directo de la lujuria. Esto reforzó la idea de que cada pecado capital tenía un demonio asignado, y Asmodeo quedó marcado para siempre como la personificación del deseo carnal desmedido. El teatro y la literatura barroca también lo usaron como un personaje. En obras españolas y francesas se lo muestra como un demonio astuto, que engaña a los humanos con promesas de placer y prosperidad, pero siempre termina llevándolos a la desgracia. Este recurso teatral no solo entretenía, sino que también transmitía lecciones morales contra los excesos, y advertía sobre las consecuencias de dejarse llevar por los impulsos. Más adelante, en el siglo XVIII, Asmodeo alcanzó gran popularidad con la novela satírica El Diablo Cojuelo de Luis Valdés de Guevara, donde aparece como un diablo cojo que levanta los techos de las casas para mostrar lo que la gente oculta. En esta versión el demonio es más irónico que terrorífico, y se convierte en un símbolo de la oscuridad y el deseo de revelar lo prohibido, un retrato más cercano a la crítica social que al puro miedo religioso. Incluso en el ocultismo moderno, Asmodeo sigue teniendo presencia. En prácticas esotéricas contemporáneas, algunos lo consideran un espíritu capaz de otorgar conocimiento en temas de amor y placer, mientras que otros lo rechazan como una influencia peligrosa que corrompe. Este contraste muestra cómo la figura de Asmodeo nunca dejó de transformarse según las necesidades y temores de cada época. Finalmente, más allá de las variaciones históricas, Asmodeo se ha consolidado como un símbolo universal de las pasiones desbordadas. Su mito nos recuerda que los mayores peligros pueden provenir de dentro de nosotros mismos, de esos deseos que, si no se controlan, pueden convertirse en fuerzas destructivas tan poderosas como cualquier demonio. Asmodeo no solo es un demonio de la tradición antigua, sino un espejo de los miedos y tentaciones humanas a lo largo del tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado si el dinero puede convertirse en algo maligno? En muchas culturas y religiones, la codicia ha sido vista como algo más que un simple defecto humano, como una fuerza maligna capaz de corromper el alma. Y entre todas las representaciones demoníacas de la avaricia, ninguna es tan simbólica y poderosa como Mamón. Mamón es el nombre que se le ha dado tradicionalmente a la personificación demoníaca de la riqueza y la codicia. Su nombre proviene del arameo, mamona, que significa literalmente riqueza o dinero. En los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús menciona que no se puede servir a Dios y a Mamón, haciendo alusión a un conflicto espiritual entre la fe y el deseo material. Con el tiempo, Mamón dejó de ser solo un concepto y pasó a verse como un demonio real. Durante la Edad Media, teólogos cristianos comenzaron a clasificar los pecados capitales y a asociar a cada uno con un demonio en específico. Por supuesto, Mamón fue vinculado directamente con la avaricia. Esta identificación se mantuvo y reforzó en grimorios y textos demonológicos, donde se le describe como un demonio que corrompe a los humanos a través de promesas de riquezas y poder. A diferencia de otros demonios que actúan con violencia, Mamón seduce con la ilusión del éxito y la acumulación. En muchas ilustraciones medievales y renacentistas, Mamón aparece como una figura grotesca, obesa, cargada de joyas y monedas de oro. A menudo se lo representa aplastando a sus seguidores bajo el peso del dinero, o sentado sobre un trono de riquezas mal habidas. Estas imágenes refuerzan su carácter corruptor y muestran cómo el deseo por el oro puede convertirse en una prisión espiritual. Mamón no obliga, sino que ofrece, y esa oferta es la más peligrosa de todas. Algunos textos del ocultismo europeo aseguran que Mamón reina sobre una legión de demonios, encargados de sembrar la codicia en los corazones de los humanos. A diferencia de los demonios más agresivos, Mamón actúa con paciencia, crea sistemas sociales, manipula mercados, siembra envidia y fomenta el individualismo. Su influencia no se manifiesta en apariciones terroríficas, sino en la lógica cotidiana de tener más a cualquier costo. Una interpretación interesante proviene del poeta John Milton, quien en su obra El Paraíso Perdido describe a Mamón como uno de los ángeles caídos, que prefirió explorar las riquezas del infierno en lugar de rebelarse contra Dios. Para Milton, Mamón representa al ser que ve valor solo en el oro, y no en la divinidad.
Este retrato literario lo transforma en un símbolo más profundo, el del ser que prefiere el mundo material a la trascendencia espiritual. Y en tiempos modernos, algunos estudiosos del esoterismo han vinculado a Mamón con sistemas financieros y estructuras de poder que priorizan la capital sobre la ética. En esta visión, Mamón no es una entidad con cuernos, sino una fuerza que habita en la cultura del consumismo, en la obsesión por el dinero y en las decisiones que ponen la ganancia por encima de las personas. Este enfoque le da un matiz más filosófico y actual. Mamón también ha sido relacionado con la alquimia, especialmente con la idea de transformar metales en oro. Aunque la alquimia busca la purificación espiritual, el lado oscuro de esta práctica se centraba en el deseo de obtener riqueza sin esfuerzo. Algunos relatos afirman que ciertos alquimistas hicieron pactos con Mamón para alcanzar esos fines, a cambio de su alma o de su moral. En ese contexto, el demonio representa la tentación de usar el conocimiento con fines egoístas. En varias tradiciones ocultistas, se cree que invocar a Mamón no trae beneficios a largo plazo. Aunque podría ofrecer riquezas, estas casi siempre vienen acompañadas de consecuencias destructivas, ruina moral, aislamiento social y vacío espiritual. La leyenda sugiere que Mamón no da el oro gratis, siempre toma algo a cambio, y usualmente lo que toma es más valioso que cualquier riqueza material. Por eso muchos lo ven como el más traicionero de los demonios. A pesar de todo, no hay muchos rituales específicos dedicados a la invocación de Mamón, y esto se debe a que supuestamente no necesita ser invocado. Se manifiesta donde haya deseo desmedido de poder y riqueza. Su culto es silencioso, cotidiano y por eso más efectivo. Según algunos ocultistas, simplemente actuar desde la codicia ya es una forma de abrirle la puerta. Esta idea convierte a Mamón en un demonio que vive en nuestras decisiones, no en nuestros rituales. En el pensamiento esotérico contemporáneo, hay quienes buscan reconciliar la idea de la riqueza con crecimiento espiritual. Para ellos, Mamón no es enemigo, sino una advertencia, un recordatorio de que el dinero debe ser una herramienta, no un dios. Es importante señalar que esta relectura no justifica la codicia, sino que propone una relación más equilibrada con lo material. Mamón entonces no es solo el demonio del oro y el dinero, sino el espejo de nuestros propios excesos. Mamón es más que una figura demoníaca, es una advertencia viva sobre los peligros del deseo desmedido por la riqueza. En las profundidades del océano, donde la luz no alcanza y el caos gobierna, habita una de las criaturas más temidas de la tradición bíblica y demonológica, Leviatán, un monstruo primigenio indomable, símbolo del caos y del abismo, representante de uno de los 7 pecados capitales más silenciosos y corrosivos, la envidia. Leviatán aparece en varios textos bíblicos, especialmente en el libro de Job, los Salmos e Isaías. Es descrito como una criatura colosal, imposible de dominar por el ser humano. Su piel es impenetrable, su aliento es fuego, su sola presencia siembra terror, y las aguas hierven a su paso. No es simplemente un animal, es una fuerza del caos, un ser que representa el desorden primordial frente al orden divino. En la tradición judio-cristiana posterior, Leviatán deja de ser solo una bestia y se convierte en un demonio mayor, una encarnación del pecado. A diferencia de otros demonios asociados al fuego, Leviatán pertenece al agua, y el agua en la Biblia tiene doble significado. Puede ser vida, pero también es destrucción, diluvio, muerte y caos. Leviatán habita el abismo, sin embargo no ataca de frente, no conquista reinos. Leviatán simplemente observa, espera y consume lentamente. En la demonología medieval, cada pecado capital tiene un demonio representativo. A Leviatán se le asocia con la envidia, su pecado principal, aunque cabe destacar que todos se asocian entre sí. La envidia no desea lo que tiene el otro, sino que el otro no tenga nada, y eso define perfectamente a Leviatán, pues no busca gloria ni adoración, lo que busca es arrastrar todo al abismo, destruir lo que existe simplemente porque existe. Por eso Leviatán no tienta con placer, tienta con resentimiento, con comparaciones, con odio silencioso. Leviatán no grita como otros demonios, no seduce, no promete poder, susurra pensamientos como porque él sí y tú no. Si tú no puedes ser feliz, nadie debería hacerlo. Arrástralo todo contigo. Es el pecado que corroe desde dentro, como el agua salada que oxida el hierro. Por eso la envidia es uno de los pecados más peligrosos. No se nota hasta que ya es demasiado tarde. A lo largo de la historia, Leviatán ha sido visto como un monstruo marino literal, un demonio del abismo, un símbolo del caos primordial, una metáfora del poder incontrolable, la representación del resentimiento colectivo.
En muchas interpretaciones modernas, Leviatán representa sistemas ideológicos o fuerzas que no buscan crear, sino hundirlo todo. Leviatán no es el demonio del placer ni del orgullo visible, es algo más peligroso. Es el pecado que se alimenta del rencor, el monstruo que vive en las profundidades del alma, el abismo que responde a la pregunta: si yo no puedo tenerlo, ¿por qué tú sí? Y como en el océano, cuando Leviatán despierta, todo puede hundirse. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el nombre de Lucifer causa tanto temor y fascinación? Su figura está rodeada de misterio, y aunque muchos lo asocian directamente con el demonio, su origen es mucho más complejo y lleno de matices. Desde textos bíblicos hasta mitos y reinterpretaciones posteriores, la historia de Lucifer ha cambiado y evolucionado mucho con el tiempo. El nombre Lucifer proviene del latín y significa portador de luz o estrella de la mañana. En la antigua Roma así se le llamaba al planeta Venus cuando éste aparecía en el amanecer. En los primeros escritos cristianos este término no se refería a un demonio, sino a un astro brillante que anunciaba la llegada del día. Con el tiempo este símbolo luminoso se transformó en uno de los nombres más temidos de toda la historia. El vínculo entre Lucifer y la figura del demonio surge principalmente de un pasaje del libro de Isaías en la Biblia, donde se habla de la caída de un lucero de la mañana que pretendía elevarse por encima de los cielos. En su contexto original se refería al rey de Babilonia, pero las interpretaciones posteriores lo asociaron con un ángel caído que había desafiado a Dios, dando comienzo al mito del Lucifer rebelde. Los textos apócrifos y la tradición cristiana medieval expandieron esta idea, donde se decía que Lucifer era uno de los ángeles más hermosos y poderosos, pero su orgullo lo llevó a rebelarse contra su creador. Junto con otros ángeles se levantó en una guerra celestial, siendo derrotado por el arcángel Miguel, y siendo arrojado al abismo convirtiéndose en Satanás, el adversario. Así fue como esta historia se convirtió en la base de siglos de interpretaciones sobre el mal. En la obra La Divina Comedia de Dante, Lucifer aparece atrapado en el centro del infierno, gigantesco, helado y llorando eternamente. Su castigo refleja la idea de que la mayor belleza celestial se había transformado en la más espantosa criatura. Milton, en El Paraíso Perdido, lo retrata de manera diferente, como un ser majestuoso, desafiante, incluso heroico, que prefiere reinar en el infierno antes que servir en el cielo. Este contraste entre Lucifer castigado y el Lucifer rebelde generó siglos de debates. Para algunos es el símbolo del mal absoluto, para otros es una figura de resistencia, un arquetipo de la lucha contra la autoridad suprema. Así su mito dejó de ser solo religioso y pasó a convertirse en un pasaje cultural, literario y filosófico. La fascinación de Lucifer también creció porque encarna una paradoja, el portador de luz que al caer se convierte en el príncipe de las tinieblas. Ese juego entre brillo y oscuridad ha hecho que su historia sea reinterpretada una y otra vez, desde la Edad Media hasta la cultura popular actual. En algunos mitos gnósticos, Lucifer no es visto como un ser malvado, sino como un portador de conocimiento. Se le asocia con la serpiente del Edén, pero no como tentador, sino como revelador, quien ofrece al ser humano la capacidad de elegir y conocer. Esta visión lo convierte en un símbolo de libertad y la iluminación frente a la divinidad que restringe, una interpretación radicalmente diferente a la tradicional. En el esoterismo y ciertas corrientes ocultistas, Lucifer representa la búsqueda de la verdad y la independencia espiritual. Para estas versiones no es un demonio castigado, sino un arquetipo del individuo que se atreve a desafiar la ignorancia. De ese modo se convierte en inspiración para quienes buscan el conocimiento prohibido, un portador de luz interior en lugar de un enemigo de la divinidad. Sin embargo, la tradición cristiana más extendida lo consolidó como el mismo Satanás. Su rebeldía fue considerada el primer pecado, y su castigo un ejemplo eterno de lo que ocurre al desafiar el orden divino. En este relato, Lucifer no es un héroe ni un maestro, sino el responsable de la corrupción y del mal en el mundo, arrastrando a la humanidad hacia la tentación y la caída. Lo interesante es cómo todas estas versiones conviven en el imaginario colectivo. Para algunos, Lucifer sigue siendo el ángel hermoso que se atrevió a retar al poder supremo. Para otros es simplemente el demonio, príncipe del infierno, símbolo de perdición. Y para otros más es una figura filosófica y literaria que plantea preguntas sobre el libre albedrío y la naturaleza del bien y el mal. En los grimorios medievales, Lucifer aparece descrito no solo como el príncipe del infierno, sino también como una entidad invocada en rituales de magia. En textos como el Grimorium Verum o la Clavícula de Salomón, se le representa como uno de los reyes más poderosos del inframundo, al que los magos podían llamar para obtener conocimiento oculto, riquezas o favores. Curiosamente, no siempre fue mostrado como una criatura monstruosa. En algunos pasajes se lo describe con un aspecto hermoso, radiante,
que recuerda su origen como portador de la luz. En el diccionario infernal de Colin de Plancy, Lucifer aparece como uno de los más altos príncipes del infierno, gobernando sobre los espíritus rebeldes. De Plancy lo describe como un ser majestuoso de gran belleza y esplendor, aún conservando el brillo de su origen celestial, pero marcado por la soberbia que lo llevó a la caída. En algunas ediciones ilustradas del libro, Lucifer es representado con alas, corona y un porte regio, más cercano a un ángel caído que a una bestia infernal, subrayando su condición de soberano entre los demonios. Lucifer no es solo el demonio, sino un personaje complejo que ha pasado de ser un astro brillante a convertirse en símbolo del orgullo y la rebeldía. Su historia ha evolucionado con el tiempo, mezclando religión, literatura y filosofía, y transformándose según las creencias de cada época. Desde el ángel caído castigado en el infierno, hasta el portador de conocimiento en versiones alternativas, Lucifer encarna las contradicciones humanas, luz y oscuridad, obediencia y desafío, belleza y condena. Es por eso que su mito nunca deja de fascinar. ¿Alguna vez has escuchado el nombre de Belcebú y te has preguntado quién o qué es realmente? ¿Un demonio aterrador, un símbolo del mal o simplemente una figura malinterpretada a lo largo de la historia? Su nombre ha aparecido en libros sagrados, películas, leyendas y hasta insultos cotidianos. Pero ¿quién fue en realidad Belcebú y por qué ha sido tan temido durante siglos? Belcebú proviene del nombre hebreo Baal-Zebub, que significa Señor de las Moscas. Este nombre aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, especialmente en el segundo libro de los Reyes, donde se lo menciona como un dios filiseo de la ciudad de Cron. Curiosamente, se cree que su figura fue usada para ridiculizar a dioses paganos o enemigos de Israel, transformando divinidades respetadas en demonios. De esta manera, lo que alguna vez fue considerado un dios por ciertos pueblos, terminó siendo demonizado por otros. Con el tiempo y gracias a las traducciones e interpretaciones cristianas, Belcebú pasó a ser identificado con un demonio de alto rango en el infierno. Durante la Edad Media, muchos textos demonológicos lo ubican como uno de los 7 príncipes del infierno, asociado especialmente con el pecado capital de la gula. Era descrito como una criatura repulsiva, acompañado de moscas, símbolo de putrefacción y decadencia. Este vínculo con los insectos reforzó su reputación como un ente corruptor de cuerpos y almas. Los textos apócrifos y grimorios medievales lo catalogaron como uno de los aliados más cercanos de Lucifer. Incluso se decía que Belcebú había sido, antes de su caída, un ángel de alta jerarquía que se rebeló junto a Lucifer durante la Guerra Celestial. Algunas traducciones lo colocaban como el mismísimo sustituto de Satanás cuando éste estaba ausente, lo cual le otorgaba un poder casi supremo entre los demonios. Su presencia generaba temor incluso entre los otros seres infernales. La demonología cristiana lo representó muchas veces como un monstruo con cuerpo hinchado y alas de murciélago, exhalando un hedor insoportable. Sin embargo, no todos los textos coinciden con su apariencia. Algunos lo describen como un ser elegante, manipulador, capaz de hablar todos los idiomas humanos. Esta dualidad entre lo grotesco y lo refinado lo convierte en una figura compleja y peligrosa. Belcebú no solo asusta, también seduce, engaña y corrompe inteligentemente. Además de su rol en la demonología religiosa, Belcebú ha sido figura central en rituales de magia oscura y ocultismo. En los grimorios como el Legemetón o el libro de San Cipriano, se le invoca para conseguir poder, conocimiento o manipulación de otros. Sin embargo, también es advertido como uno de los más difíciles de controlar. Muchos ritualistas coinciden en que invocar a Belcebú es como jugar con fuego. Podrías quemarte más de lo que imaginas. Una de las interpretaciones más fascinantes sobre Belcebú proviene del campo de la psicología y la simbología. Algunos expertos han propuesto que figuras demoníacas como Belcebú representan aspectos oscuros del ser humano, nuestros deseos reprimidos, la gula, el ego desmedido. Desde este punto de vista, enfrentarse a Belcebú no es enfrentarse a un ser externo, sino a nuestros propios impulsos más destructivos. Esta perspectiva lo transforma de un monstruo mitológico a un espejo de nuestra propia sombra. Durante los juicios por brujería en Europa, especialmente en el siglo XVI y XVII, Belcebú era mencionado frecuentemente como el demonio al que las supuestas brujas rendían culto. Se decía que presidía los aquelarres y que exigía pactos a cambio de poderes oscuros. Estos relatos, aunque hoy se ven como mitos o exageraciones, formaron parte de una maquinaria de miedo que costó muchas vidas inocentes. El nombre de Belcebú se volvió sinónimo de herejía y traición contra la iglesia. En textos como El paraíso perdido de John Milton, Belcebú aparece como un demonio refinado y estratega, un segundo al mando detrás de Satanás.
Esta representación literaria influyó fuertemente en cómo se le concibió en el pensamiento occidental moderno. De este modo, más allá del horror físico, Belcebú pasó a encarnar la corrupción intelectual y la manipulación. Era el cerebro detrás del mal, no solo la fuerza bruta, un villano complejo con motivaciones y carisma. La etimología de su nombre también ha sido reinterpretada, mientras que Baal-Zebub significa señor de las moscas. Algunos han sugerido que esto fue una corrupción intencional de Baal-Zabul, que podría traducirse como señor del templo, o incluso príncipe exaltado. Si esto fuera cierto, entonces la demonización de su figura podría haber sido una estrategia teológica, usada para desacreditar a los dioses rivales del judaísmo temprano. Belcebú sería entonces víctima de una guerra de propaganda religiosa. Belcebú es mucho más que un simple demonio salido de una historia de terror. Su figura ha evolucionado a lo largo de los siglos, cruzando culturas, religiones y medios de comunicación. Desde dios pagano hasta símbolo de la gula y la manipulación, su historia refleja cómo las sociedades moldean al mal según sus propios temores y valores. Belfegor es una figura demoníaca conocida en la demonología medieval como un gran señor del infierno, un tentador intelectual y un corruptor silencioso del espíritu humano. A diferencia de otros demonios, Belfegor no busca caos inmediato. Su especialidad es el desgaste. No destruye el alma con violencia, la deja pagar lentamente. En la tradición cristiana, la pereza no es solo no hacer nada. La pereza es rechazo del deber espiritual, la negativa a actuar cuando el bien lo exige, y el abandono consciente del propósito. Es el pecado de decir mañana, cuando el alma sabe que es hoy. Belfegor gobierna ese instante exacto en el que el ser humano elige no levantarse. Para tentar al hombre, Belfegor tienta de una forma sutil. Promete comodidad, promete descanso eterno, y promete que el esfuerzo no vale la pena. No te empuja directamente al abismo, te convence de quedarte donde estás. Y ese estancamiento es la verdadera condena. A diferencia de otros pecados, la pereza corroe lentamente, de modo que Belfegor no necesita guerras. Le basta con que la gente deje de luchar, que los ideales se abandonen, que la fe se enfríe y que la esperanza se apague. Pues un mundo dominado por la pereza no necesita demonios visibles. En algunos textos demonológicos, Belfegor es descrito como inspirador de inventos, promotor del progreso y genio creativo. Sin embargo, hay una trampa. Belfegor no impulsa el avance por amor al conocimiento, sino para reemplazar el esfuerzo humano. Todo lo que hace más fácil la vida puede volverse una excusa para no crecer. La pereza no siempre es dormir, a veces también es delegar el alma. El aspecto más oscuro del pecado de la pereza es su forma espiritual. Este tipo de pereza se manifiesta cuando el hombre no ora, cuando no reflexiona, cuando no se cuestiona y no busca sentido. Belfegor reina cuando el ser humano deja de preguntarse por qué, cuando vivir se vuelve automático, cuando existir ya no duele y ni siquiera importa. La pereza es sumamente peligrosa porque no se siente como un pecado, no genera culpa inmediata y no provoca alarma, pero permite que todos los demás pecados entren. Cuando la pereza abre la puerta, los demonios pasan sin resistencia. Belfegor no necesita dominar el mundo, solo necesita que nadie intente salvarlo. Él representa el talento desperdiciado, la fe abandonada, el potencial jamás realizado. Es el demonio que se sienta en el trono mientras el mundo se desmorona por falta de voluntad. Si te gustan los mitos misteriosos y quieres saber más, solamente tienes que dar clic en este video.